Bienvenidos a Orígenes de San Luis. Yo soy Ricardo Aguilar Martínez y nos encontramos el día de hoy en la famosa Plaza de Armas, en el corazón del centro histórico de San Luis Potosí. Esta ciudad fue un asentamiento humano cerca del año 1585, cuando un fraile franciscano, Diego de la Magdalena, trajo a este lugar, a unas cuadras de aquí, en la famosa Plaza de los Fundadores, a un grupo de indígenas huachichiles para establecer en este lugar un sitio de paz. Con el paso del tiempo, algunos años después, se introdujo aquí el famoso nombre de Puesto de San Luis, que le daba a la zona el lugar de una población. Por ahí del año 1590 se trajo a este lugar 400 familias de tlaxcaltecas para que vinieran a culturizar y evangelizar a los huachichiles. Con unos años después, cerca de 1591, finalmente se firmó el acta de esta nueva ciudad, conocida bajo el nombre de Puesto de San Luis. Esta plaza de armas se consideró desde entonces el sitio donde los 3 niveles de gobierno estarían presentes. Bienvenidos a Orígenes de San Luis. Después del año 1590, esta zona fue considerada el sitio de gobierno tanto de las leyes como de la iglesia. Así que se decidió construir en esta zona algunas casas reales precisamente para que los españoles vinieran a vivir en este lugar. Bueno, para el año de 1593, aquí en esta zona se encontraba la primer parroquia de la ciudad, que fue considerada pues una iglesia pequeñita dedicada precisamente a los indígenas. Esta iglesia, una iglesia muy primitiva, estaba hecha de adobe y techo de tejamil. Como les contaba anteriormente, al principio se construyó una ermita pequeña, una parroquia mucho más pequeña, que estaba dedicada precisamente pues nada más para los indígenas, y este espacio al final terminó siendo pues lo que hoy conocemos, una catedral. Pero para eso pasaron algunos acontecimientos bastante interesantes. Después de la época de 1593, cuando entró en funciones esta pequeña parroquia de adobe y techo de tejamil, pues se decidió la construcción de una iglesia mucho más grande, y cerca del año 1601 se mandó construir un templo más grande, acuartelado, ya más en orden y en forma. Sin embargo, todavía era de adobe y con algunos techos de madera, no era tan grande como el que hoy conocemos. Luego, con motivo del crecimiento de la ciudad, se le mandó construir nuevamente un edificio nuevo y se demolió lo que se había construido, y para el año de 1707 volvió a cambiar nuevamente la construcción del edificio y volvieron nuevamente a construir este edificio. La construcción empezó cerca del año 1701 y pues se mandó a construir este edificio bastante novedoso. Los mineros de San Luis Potosí decidieron construir al interior del templo un cementerio, unas criptas para ellos, que al día de hoy sirven precisamente para resguardar los restos de los arzobispos y de los obispos. El último arzobispo en entrar a estas criptas fue el arzobispo emérito de San Luis Potosí, Antonio Arturo Simansky, quien falleció cerca del año 2018. Bueno, se le colocó al interior de estas criptas, y estas criptas estaban dedicadas precisamente a los mineros. Mucha gente cree que son túneles, pero no, en realidad eran las criptas que mandaron construir los mineros, porque ellos fueron los que terminaron los adornos y los diseños de la iglesia. Bueno, el exterior en realidad tiene diferentes estilos, es tanto barroco, un poco neoclásico, y en la parte alta ustedes van a poder observar a algunas figuras que son los 12 apóstoles. Están colocados en la orilla del templo. Estos eran los apóstoles originales, sin embargo, un obispo, Ignacio Montes de Oca, decidió que estaban muy feos y los mandó cambiar a los costados, y tenemos los 12 apóstoles en la orilla del templo.
Para esto, para poderlos cambiar, le pidió a los hermanos Biaggi que viajaran a Carrara, a Italia, a traer los nuevos apóstoles que adornarían el templo. Eso fue en el año de 1865. Los hermanos Biaggi, que eran famosos en San Luis Potosí por sus construcciones y monumentos, decidieron copiar, imitar los apóstoles que se encontraban en la iglesia de San Juan de Letrán en Roma, y decidieron traer estas piezas aquí a San Luis Potosí, pues ya edificadas y ya armadas, y se colocaron entonces en el frente de la iglesia. En 1854, esta iglesia fue elevada a la categoría de catedral, lo cual pues no podíamos tener una catedral tan sencilla. Fue elevada por el Papa Pío IX. Después de haber visto esta impresionante catedral, después en programas subsecuentes vamos a ir introduciéndonos un poco más en cada uno de estos espacios. Y justo hablando de la catedral, a un costado se encuentra el Palacio del Ayuntamiento. Este palacio fue construido mucho tiempo después, precisamente de una especie como de tumultos que hubo aquí en la Plaza de Armas, a tal grado que estos grupos indígenas destruyeron el primer edificio de gobierno que existía a un costado precisamente de la catedral. Se construyó con la idea de que ambos pudieran apoyarse mutuamente, tanto la iglesia como el Estado, en caso de una emergencia. Se construyó una casa real. Esta casa real pues fue designada a un personaje en particular que posteriormente vendió al obispo Ignacio Montes de Oca, quien fue el responsable de embellecer la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí al interior. Y también pues al comprar este espacio, por supuesto que entonces cambió totalmente el diseño del edificio. Cuenta con una arquería constituida por 16 arcos, los cuales, bueno, pues no se alcanzan a ver, pero están tan bien hechos que precisamente tienen esta estructura y se ven precisamente hacia el fondo y nuevamente hacia la derecha. Es una especie de esquina, una contraesquina, precisamente lo que hace este palacio. Fue la casa del obispo Ignacio Montes de Oca. En la segunda planta se sabe que contaba con una de las bibliotecas más ricas en todo México. Se perdió porque en el año de 1912-1913 un gobierno revolucionario vino y se apropió de estos edificios, un gobernador del que después vamos a hablar puntualmente, y mandó destruir toda esta biblioteca que se encontraba en la segunda planta. Actualmente es la sala de cabildos del Ayuntamiento de San Luis Potosí. También construyó una sala, era aficionado a la música, el obispo Ignacio Montes de Oca, así que construyó una sala de música peculiar, porque tú te parabas en una esquina y se escuchaba hacia el otro extremo. Esta sala todavía existe, es la oficina del presidente municipal de la ciudad de San Luis Potosí, sigue intacta, sigue exactamente como se construyó y se ha respetado el diseño original. Detrás de mí se encuentra uno de los restaurantes más conocidos en San Luis Potosí, la Posada del Virrey. En este lugar vivió el tío de la virreina mexicana Francisca de la Gándara, que se casó con el brigadier Félix María Calleja del Rey, aquí en San Luis Potosí. Vivió Francisca de la Gándara en esta casa precisamente cuando estaba pasando de la adolescencia a la adultez. Y bueno, este edificio fue transformado en muchas ocasiones y fue renovado y se le colocó la parte de cantera debido al kiosco aquí en el centro histórico. Y bueno, cambió completamente el edificio. Actualmente está dedicado a este restaurante. La segunda planta se encuentra libre, se utiliza para salones de fiestas, para eventos importantes. Y hay dos cuadros que quedaron precisamente como réplicas. Uno de ellos de Francisca de la Gándara, la virreina mexicana, la virreina potosina, y del brigadier Félix María Calleja del Rey. En 1735 toda esta fachada y todo el edificio se remodeló y se le dio otro estilo diferente. Lo que vale mucho la pena observar son los pequeños balconcitos en la parte de arriba. Estos balcones eran típicos de esta zona de San Luis Potosí y luego Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato empezaron a imitar estos balcones que eran muy característicos de San Luis Potosí.
Este es el edificio conocido como la Casa de la Virreina. Vamos a hablar ahora del kiosco en donde nos encontramos. Este kiosco no siempre estuvo aquí. Antes de él hubo otros monumentos que se fueron colocando precisamente con el paso del tiempo durante esta temporada. El primero de ellos estuvo aquí en 1813. Se desconoce muy bien qué tipo de monumento era, sin embargo hay registro de que aquí estuvo el primero en esa época. Después se le hizo homenaje a la Constitución y se colocaron a 4 personajes que cargaban una Constitución. También fue efímero, no duró demasiado, porque luego el famoso arquitecto Tres Guerras, un apasionado del neoclásico, mandó quitar este monumento y construyó otro, dedicado al fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. Se colocó aquí al centro y bueno, se le permitió de esa manera que este monumento tuviera pues otra función. También duró muy poco porque finalmente para el año de 1885 se mandó construir otro monumento dedicado a Miguel Hidalgo y se colocó aquí al centro de la Plaza de Armas. Este monumento no fue destruido como los anteriores. Este monumento fue cambiado de este lugar hacia la Alameda Central y para celebrar el centenario de la independencia, cerca del centenario de la independencia, Porfirio Díaz mandó construir un precioso kiosco floral, muy bonito, al estilo francés. Llegó de Francia, procedente de Francia, y se lo regaló a la ciudad. Y estuvo aquí este kiosco durante algunos años, hasta que cerca de 1945 se cambió, se mandó a otro lugar y se construyó, se le dio paso a la construcción de un nuevo kiosco, que es este que nosotros conocemos, que es de cantera rosa. Con el paso del tiempo, este kiosco, bueno, se le dio una atribución peculiar, que fue que en la parte de arriba se encuentran los nombres de algunos músicos famosos, entre ellos Manuel M. Ponce, Julián Carrillo y Miguel Lerdo de Tejada. Este kiosco al final vino a darle la forma que conocemos a la Plaza de Armas, ya que como era de cantera, los edificios no concordaban mucho con el estilo con el que se conocía al kiosco, así que cerca del año 1970 se tuvo que renovar todo el centro histórico, en particular esta plaza. Y bueno, pues se le agregó a las fachadas precisamente de los edificios la cantera que hoy conocemos, y también se mandó cambiar los pisos para ponerle un piso de piedra y que todo quedara entonces en armonía con el nuevo kiosco de la ciudad. Continuamos en Orígenes de San Luis. También podemos encontrar en la Plaza de Armas el Palacio de Gobierno. San Luis Potosí tiene 2 palacios, el Palacio del Ayuntamiento y el Palacio de Gobierno. El Palacio del Ayuntamiento fue destruido en 1767 debido a los tumultos que los indígenas generaron aquí en Plaza. Y el visitador de la Nueva España, José de Gálvez, mandó construir un nuevo edificio enfrente de la catedral y se le consideró entonces el Palacio de Gobierno. No era así de extenso, fueron derribándose casas y se fue expandiendo conforme fueron pasando los años. El Palacio del Ayuntamiento entonces se vendió a un particular, después el obispo Ignacio Montes de Oca lo recupera y bueno, lo embellece a tal grado de que lo convierte en su casa privada. Después de un tiempo, este palacio pasó a formar parte del ayuntamiento debido a que un gobernador, como les contaba, pues en la época de la Revolución decidió arrancárselo a la iglesia y lo dedicó precisamente como Palacio del Ayuntamiento. En este Palacio de Gobierno, recubierto de cantera, estuvieron varios personajes importantes, entre ellos Antonio López de Santa Anna, Tomás Mirón y también el famoso emperador de México, el primer emperador de México, Agustín de Iturbide, por supuesto, antes de ser emperador de México. Otro de los personajes famosos que estuvo aquí durante mucho tiempo fue Benito Juárez, quien gobernó aquí durante 2 años después de que estuvo por todo el país viajando para gobernar el país en alguno de los sitios. Estuvo en Salinas de Hidalgo y después llegó a San Luis Potosí, a este Palacio de Gobierno. Se sabe que aquí firmó el acta de sentencia de muerte de Maximiliano de Habsburgo.
Y bueno, hay unas figuras de cera que recuerdan el hecho donde una de las princesas de la corte de Maximiliano pues le pedía el perdón, el indulto para Maximiliano, cosa que por supuesto Benito Juárez no aceptó en ningún momento. No solo esto ha pasado en este palacio, sino que también se le embelleció, se le retribuyó algunas obras y bueno, en los cubos de las escaleras hay unos murales, un mural muy bonito, ya reciente por supuesto, de la década de los años 2000, que se agregó precisamente para darle una belleza diferente al espacio. Se extendió una buena parte del Palacio de Gobierno hacia la parte trasera. Esta fue realizada por los arquitectos Cosío y bueno, se le dio una estructura distinta. Tenemos en la parte alta una réplica de la campana de la iglesia de Dolores y se encuentra aquí precisamente en este Palacio de Gobierno. Con este edificio queremos agradecerles que hayan permanecido hasta el final de este video y queremos saber sus comentarios, sus opiniones. Déjenos los comentarios precisamente porque gracias a esto vamos a poder ir mejorando este proyecto. La idea de Orígenes de San Luis nace por el amor tan profundo que le tengo a esta ciudad y quiero compartirles algunas de las crónicas, relatos, historias, leyendas y la historia misma que se vivió en San Luis Potosí. Si ustedes conocen alguna leyenda, historia, tradición, no duden en escribirnos y con todo gusto las podamos comentar en los siguientes programas. Esto es Orígenes de San Luis. Hasta la próxima.